Estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica del módulo 4 de nuestro diplomado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En la tarde de hoy tenemos un invitado de la Organización Panamericana de la Salud para abordar el contenido central temático de este módulo. Antes de darle paso a nuestro invitado, de manera habitual, voy a dar inicio a las diferentes recomendaciones que este módulo, el cual fue abierto esta mañana, tiene para su desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, ya de manera general, vamos a dar inicio formal a la sesión de la tarde de hoy. Pues bien, si ustedes pueden observar y ya después de recapitular lo que ha sido este proceso que inició la primera semana de marzo, estamos llegando prácticamente, ya estamos superando la mitad de este proceso formativo y esto nos indica que tenemos que ir preparándonos para ir cerrando lo que es esta parte de este proceso formativo. Entonces, a partir de esas dinámicas, la sesión se divide en la explicación del módulo 4, adelanto del trabajo final, que sería nuestro módulo 5, abordaremos el tema de salud mental y luego vamos a pasar a preguntas y comentarios. Como les mencioné, este módulo número 4 hace referencia al grupo de condiciones número 2 que dentro de la dinámica de la búsqueda de intervenciones preventivas está organizado para que podamos recorrer por cada uno de estos contenidos. Está dividido, particularmente los contenidos, en dos elementos principales. En primer lugar, en las limitaciones y controversias de las acciones de prevención hay unas lecturas interesantes que son cortas, que habla de la prudencia y lo que se puede y no se puede hacer para prevención, que se puede y no se puede en tamizaje, y asimismo el segundo grupo de condiciones con base en la evidencia, donde tenemos salud mental, actividades preventivas en los mayores, preventivas en la mujer, infancia y adolescencia. Y con base en los contenidos, pero también la descripción del módulo, tendríamos también el control de lectura, número 4, que hace referencia a estos diferentes contenidos. El taller 4, que es el último taller, ya no van a tener más talleres más adelante. Este taller, sin excepción, tendría que entregarse el 11 de mayo a las 2 de la tarde. Algunos eventualmente se les olvida la entrega de este taller eh, y particularmente me solicitan el envío posterior. Recuerden que eso no es factible porque el taller apenas finaliza la fase de envío, pasa a modo de evaluación y eso implicaría borrar las asignaciones de muchos de los compañeros. También hay un caso para el foro de discusión número 4 y también tenemos el foro de discusión número 4 que también es el último del diplomado. Si observamos, tenemos el taller final y también un foro final y un control de lectura, haciendo más sencilla la carga del módulo final. Vale la pena destacar que entre las actividades previas referidas al módulo 2 y el módulo 3, el módulo 1 ya tiene calificado también lo que es la tarea, el módulo 2 ya entrará en el taller y el módulo 3 desde la tarde de ayer pasó a el taller al modo de, a módulo de, o a modo de coevaluación. Igualmente, los foros de discusión todavía no se han calificado, pero ya han sido realimentados porque estos foros se califican hacia el final del proceso formativo, que quiere decir iniciando lo que es el módulo 5. Después de ver en qué consiste este módulo, se les pide también de una manera importante tener en cuenta qué es este trabajo final. Este taller número 4, como ustedes lo observan acá, que se entrega el 11 de mayo, es un adelanto para el trabajo final. Y para esto, para poderlo tener en cuenta, el módulo 4 o lo que ustedes entregan en el módulo 4 lo entregan de forma individual, pero ese insumo o ese adelanto para el trabajo final es lo que después se va a tener como referencia para el trabajo final que se entrega en el módulo 5, el cual puede ser
grupal. Igual si se hace de manera individual, no hay ningún problema. Recordando que como máximo los grupos son de 4 personas, de 1 a 4 personas. Entonces, en este momento resulta importante que vayan buscando u organizando los grupos, pueden pertenecer de distintos grupos, como están organizados en el diplomado, no tienen que ser del mismo, y de manera individual, al tener el mismo tema, pues, cada uno va desarrollando estas preguntas que tenemos acá, y ya cuando pasemos al módulo número 5 se empieza a integrar para completar lo que sería el taller o el trabajo final, que es la propuesta de mejoramiento. Entonces, ¿en qué consiste ese taller número 4? Ustedes van a seleccionar una situación relacionada con algún aspecto a mejorar con respecto a la promoción de la salud o a la prevención de la enfermedad. O también puede ser alguna condición o enfermedad específica. Van a escribir en 500 palabras máximo cuál es el problema, la situación seleccionada. ¿Por qué el problema es relevante? Recuerden la técnica del embudo, de lo grande a lo pequeño. ¿Por qué el tema es relevante o pertinente? Y posteriormente van a buscar 5 artículos en donde se hable de las alternativas de solución o cómo se podría abordar, y van a hacer un resumen de 200 palabras de cada artículo. No es que lo vayan a redactar, entonces van a justificar y posteriormente vendrían las referencias. Antes de pasar a nuestro conferencista, ¿tendrían alguna pregunta? Eh, ¿O les queda claro? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, y al no haber preguntas, de que este trabajo final es muy importante para poder consolidar y aplicar lo que es aprendido, entonces ya pasamos a nuestra conferencia central de la noche de hoy. Nos demoramos 5 minutos haciendo esta introducción y les quiero presentar a nuestro consultor nacional en salud mental, al doctor Leonardo García, quien trabaja para la Organización Panamericana de la Salud en Colombia y quien muy amablemente aceptó tener la invitación. Él va a ser nuestro último conferencista porque la última sesión, que es la del 11 de mayo, esta se va a centrar en lo que es el trabajo final y yo voy a ser la persona encargada. Esto nos lleva a poder recapitular que durante todo el diplomado hemos tenido distintos conferencistas en cada uno de los módulos que hemos tenido para poder complementar estos referentes. Entonces, Leonardo, muy buenas tardes. Doctor Erwin, muchísimas gracias. Permítanme, yo aquí comparto mi pantalla, perdón, enciendo mi cámara, que puedan ver. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno poder acompañarlos en la noche de hoy a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo, que tiene que ver con todo el tema de promoción y prevención. Mm, Pues les cuento que pues básicamente yo soy psicólogo de formación, especialista en psicología clínica y magíster en salud pública. Y durante el tiempo que he trabajado, se puede decir que desde que me gradué del pregrado, me he dedicado básicamente a trabajar temas de prevención. Mm, Obviamente en el ámbito de la salud mental y sobre todo también muy enfocado a trabajar en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Eh, entonces siento que, por eso cuando se habló de este módulo y pues nos invitaron a la OPS a participar, digamos que dije como lo hago yo porque me gusta mucho hablar de este tema porque realmente pues me apasiona bastante. La idea es que vamos a estar hablando seguramente cerca de unos 40 minutos. Los invito por favor a que ustedes puedan activar sus micrófonos si tienen alguna pregunta o por el chat pueden ir escribiendo. No hay ningún inconveniente. La idea es que podamos tener también una conversación horizontal en donde hay un intercambio de saberes que creo que es muy, muy importante. Voy a compartir aquí mi pantalla un segundo. Creo que listo, perfecto. Sí, ya se está viendo, Leonardo. Perfecto, qué bueno. Estándar, sí, ok. Bueno, entonces como pues estamos viendo, digamos, en este módulo vamos a hablar de promoción y prevención en salud mental. Digamos que es importante partir diciendo qué es la prevención, ¿no?
y básicamente digamos que hay definiciones clásicas alrededor de esto, en donde básicamente pues se plantea como las definiciones antiguas decían, oye, es un conjunto de actividades y acciones que tienden a disminuir los riesgos de adquisición de un problema. ¿Sí? Es un conjunto de actividades que van a disminuir los riesgos de que una persona entonces me presente depresión, tenga un problema de ansiedad, tenga un problema de salud mental en general, si estamos hablando de consumo de sustancias psicoactivas, pues entonces tenga consumo de sustancias psicoactivas. Hay un autor que a mí particularmente me interesa mucho, que es Elizardo Becoña, él es español, y él es uno de los principales exponentes en esto que se llama la ciencia de la prevención. Y él define, él va un poco más allá, dice que es un proceso sistemático y me parece importante que empiece planteándolo así porque es un proceso metodológico. Ahorita hablaremos de algo y es que la prevención ha sido muy, muy maltratada. Cuando uno hace prevención y promoción es como el patito feo a veces de la salud mental y yo creo que a veces en general de la salud. Porque, porque pareciera que es algo muy sencillo de hacer, es como se diría vulgarmente, soplar y hacer botellas, ¿sí? Es como, invéntese cualquier taller, invéntese cualquier campaña y hágala. Y claro, uno pues va y lo hace y en últimas le dicen muéstreme que lo hizo, entonces uno muestra el listado de asistencia y ya. Y de fondo no se sabe si pudo generar algún impacto, si generó alguna reducción realmente en la probabilidad de adquisición de los problemas. Entonces, cuando este autor, Elizardo Becoña, eh, llega y nos dice, oiga, es un proceso sistemático, pues el man llega y básicamente ya lo plantean algo y es una estructura metodológica. O sea, esto tiene una estructura metodológica que puede ser activo y dinámico, es decir, que aunque puede estar en el papel y puede estar formulado como cuando formulamos un proceso de investigación, es algo que básicamente puede ser dinámico, que puede cambiar desde las perspectivas sociales, desde la realidad, desde las ocurrencias de los sucesos y de los contextos. En las cuales se implementan actividades que buscan cambiar determinantes individuales, determinantes sociales y determinantes ambientales eh, que, que de alguna forma, digamos, con el fin de mejorar la calidad de vida. ¿Sí? El bienestar, o aquí en este caso él lo pone muy específicamente, también reducir la probabilidad de uso de sustancias psicoactivas o el uso o la aparición de alguna problemática de salud mental. Pero miren que de alguna forma es una definición que a mí particularmente me llama mucho la atención porque lo plantea como un proceso sistemático, es decir, metodológico, que puede ser dinámico, en el cual se implementen esas actividades que buscan cambiar características a nivel individual, social y ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar. Que eso pues básicamente nos lleva a lo que es la salud mental, ¿no? Que como bien pues nos lo plantea la ley actual de salud mental en nuestro país, pues va más allá que un estado de bienestar y de calidad de vida, sino que miren cómo esto se relaciona con la definición anterior y es que también la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que le permite a los sujetos, de forma individual o colectiva, desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto, digamos que lo que entonces aquí empezamos a mirar es, ok, vamos a hacer, entonces la promoción y la prevención en salud mental es poder generar unas estructuras o un conjunto de actividades que se forman de manera sistemática y metodológica que deben reducir la probabilidad de que estos determinantes individuales, sociales y ambientales puedan impactar de forma negativa o buscar mejorar la bienestar y calidad de vida para que este estado dinámico que llamamos salud mental le permita a las personas de alguna forma, digamos, como poner en práctica esos recursos emocionales para transitar de la mejor manera durante su vida cotidiana. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Yo les decía que la
la prevención ha sido muy maltratada, la prevención ha sido extremadamente maltratada. Cuando uno dice, vamos a ver una campaña de promoción y prevención en salud mental o una campaña de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que se encuentra. De hecho, quiero que traten de recordar alguna campaña, traten de recordar alguna campaña de salud mental, traten de recordar algún programa de salud, prevención de salud mental, de aparición de problemáticas de salud mental o prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas veces uno se encuentra, acá hay una cantidad de frases que eso básicamente se quedan en eso, ¿no? Entonces encontramos una cantidad de fichas que dicen no al suicidio, ¿sí? Con la frase de échale ganas, no te quites la vida, el suicidio no es el camino. Y ya, y esa entonces es mi campaña de prevención para la conducta suicida. ¿De dónde parte eso? Ya lo hablaremos ahorita, pero seguramente parte de un conjunto de creencias e imaginarios en donde se piensa que diciéndole a las personas no lo hagas, ellos no lo van a hacer. O no a la depresión. La vida es bella. No te deprimas. Tienes que pensar en positivo todo el tiempo. Y sí que uno se encontró ese tipo de cosas, ¿no? Hasta libros escritos en los que uno tenía que pensar en positivo absolutamente todo el tiempo, donde la vida era bella y por qué te tenías que deprimir. Y ni se diga, por ejemplo, yo creo que en donde más hay, donde hay muchísimos ejemplos también en acciones y programas de prevención, ha sido en el tema del consumo de sustancias o el consumo de drogas. Lo típico era esa frase común de di no al consumo, en donde se enfocaban de decir di no a las drogas, incluso campañas famosísimas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la campaña del Banco Cafetero por allá en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, en donde una persona como que le mostraban el rostro y se iba degenerando el rostro. O las campañas en donde Maradona era la figura representativa y decía no al consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Vamos a fortalecer no sé, el deporte y ya con eso entonces se previene el consumo de drogas. En donde campañas en donde se pretendía, por ejemplo, mostrar que el consumo era igual a delincuencia o mostrar las consecuencias del consumo, ¿no? Que si tú consumías te podías morir o que si tú consumías te podía, no sé, generar algún problema típico. Hay yo no sé si al compartir aquí un video habrá audio, pero bueno, esta campaña no necesita mucho audio, permítanme un segundo, voy a detener aquí, ya sé que dejé de compartir, pero es que quiero mostrarles una campaña que seguramente ustedes vieron en algún momento. Permítanme. Un segundo. Tranquilo. Bueno, esto que voy a mostrar es una campaña que fue muy conocida en su momento. No necesita audio, definitivamente no necesita audio. Entonces, compartir. Creo que ya ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Estoy seguro que esa campaña la recuerdan. Esta es específica de temas de droga. Buscaba seguramente reducir el consumo de esta sustancia. ¿Sí? ¿La recuerdan? ¿La recuerdan haber visto esa campaña en algún momento? Ahí me perdí acá. No, en realidad eso nunca lo había visto. Nunca la viste. Esa fue una campaña, se hizo por allá en el más o menos, permítanme un segundo, se hizo más o menos por allá en el gobierno de,
estaba de presidente Pastrana. Esta fue una campaña, de hecho, a nivel publicitario muy exitosa. Fue ganadora de Cannes, tuvo un premio Cannes. En temas de publicidad fue exitosísima. Y claramente buscaba, digamos que la idea era prevenir el consumo de cocaína. Ya miraremos porque a pesar de que fue una campaña muy exitosa a nivel publicitario, fue un desastre en salud pública. ¿Listo? Y es que, básicamente, digamos que esas malas campañas o esas malas acciones de prevención pueden llevar a elementos iatrogénicos, es decir, a que en últimas se obtenga totalmente el efecto contrario de lo que yo estoy buscando, ¿sí? Esto también se le puede llamar como acciones contrapreventivas. Si a veces yo hago algo y en vez de lograr lo que yo quiero, que seguramente es prevenir la aparición de esa problemática, puedo terminar aumentando o siendo un factor de riesgo para que se presente esa problemática. Donde más se puede evidenciar esto es claramente, por ejemplo, en temas de suicidio, en donde si yo hago una mala campaña, en vez de terminar previniendo la problemática, puedo seguramente dar mucha más información y generar más motivación para que esto ocurra. Y, por ejemplo, en temas de consumo de sustancias psicoactivas, como la que acabo de mostrar, también es algo que particularmente puede llegar a ocurrir. En donde, en vez de prevenir, puede seguramente fomentar el consumo de cocaína. Ya hablaremos por qué específicamente era un problema, pero digamos que ya adelantando seguramente no se paraba sobre la situación epidemiológica del país, porque pues resulta que Colombia nunca ha sido un país, o sea, no ha sido un país consumidor de la sustancia, específicamente de esa. En el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, que fue el año pasado, el consumo de cocaína no se encuentra por encima del 3% y jamás se ha encontrado por encima del 5%. Sin embargo, en el momento en que se hizo la campaña, hubo un aumento significativo del consumo de cocaína. Pero bueno, ya retomaré el ejemplo de esta campaña. Pero bueno, ¿por qué hacer prevención en salud mental? Bueno, pues básicamente sabemos las desafortunadas cifras que tenemos. Esto pues básicamente son los datos reportados en este momento por el Instituto Nacional de Salud frente al tema de ideación suicida para el año 2021 hasta la 9ª semana epidemiológica. Nos muestra unos elevados números en temas, por ejemplo, de ideación suicida en adolescencia, en la juventud, en la adultez, presentándose desde la infancia. Tenemos, desafortunadamente, altos números también, nos muestra el Instituto Nacional de Salud, altos casos de violencia física, números altos para el 2021, de violencia sexual, de negligencia y abandono, de violencia psicológica. Y si nos vamos para la encuesta nacional de salud mental del 2015, recordaremos cifras desafortunadas en donde encontramos problemas de ansiedad, problemas afectivos desde la infancia, ¿sí? Y que cada vez desafortunadamente no son muy alentadores, porque desafortunadamente vemos cada vez que las prevalencias de estos problemas pues se presentan o hay un aumento en estos datos. Pero bueno, digamos que entrando en materia si la prevención es importante en salud mental, es esencial. Claramente sabemos además que es mucho más costo efectivo hacer prevención que tratamiento, ¿sí? Muchísimo más. Además, porque todavía en temas de salud mental existen una cantidad de creencias y estereotipos alrededor de ir y visitar el profesional de la salud mental, sea psicólogo, psiquiatra o incluso a un profesional de la salud que no necesariamente sea especializado en salud mental,
existen una cantidad de creencias y estereotipos alrededor que no permiten como que sea de una atención apropiada. Entonces, por eso la importancia de generar buenas acciones de promoción y prevención. Es mucho más barato, es mucho más económico prevenir que llegar a hacer la atención seguramente de un caso de depresión. Es mucho en temas de consumo de sustancias psicoactivas, es mucho más económico prevenir el consumo de las sustancias psicoactivas que llegar, por ejemplo, y atender a una persona que tenga un consumo abusivo o dependiente de las sustancias. La atención, sabemos, es mucho, mucho más costosa. Pero ¿cómo lograr entonces, en últimas, hacer prevención adecuada y no caer en las campañas que pueden ser exitosísimas a nivel publicitario, que pueden tener unas gráficas maravillosas, pero que en últimas no genere el impacto de lo que se quiere, de lo que se busca? Pues yo creo que afortunadamente, sobre todo en los últimos años, se ha venido fortaleciendo algo que llamamos la ciencia de la prevención. Eh, y es básicamente, como bien lo decía Lizardo Becoña, encontrar en la prevención un conjunto de acciones sistemáticas que se estructuran con una metodología rigurosa. Y hay autores que, por ejemplo, digamos, de hecho, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas retoma este esquema de cómo formular acciones de promoción y prevención. Este autor del cual les hablaba, Lizardo Becoña, que es un referente importantísimo en temas de PIP, plantean que una de las estructuras o algo que uno debe tener en cuenta cuando se está generando una acción de promoción y prevención, pues debe tener por lo menos estos esquemas o este paso a paso. Y es que primero debe iniciar con un análisis contextual y epidemiológico, ¿sí? Y es básicamente poder pararse sobre la realidad. Poder pararse sobre la realidad. Ya voy a empezar, ya trabajaremos de manera específica cada uno de estos. Posteriormente, hacer una identificación de los factores de riesgo y de protección. Ya también parlaremos sobre ello. Hacer un planteamiento de los objetivos de promoción o prevención. Porque es que las acciones de PIP van mucho más allá a que no se presente una situación. ¿Sí? O sea, los objetivos pueden ir mucho más allá a que no se presenten, no sé, casos de depresión. Los objetivos pueden ir mucho más allá a reducir el suicidio. Los objetivos pueden ir mucho más allá a que una persona no consuma sustancias psicoactivas, que es generalmente lo que uno se imagina por prevención. Mirar también el alcance de la iniciativa. La prevención no es una. Las acciones de prevención pueden ser de tipo universal, pueden ser de tipo selectivo, pueden ser de tipo indicado, y esto es muy importante poder tomarlo e implementarlo adecuadamente, porque a veces esto no lo tenemos en cuenta. Y hacer esas actividades, enmarcarlas dentro de los estándares internacionales y claramente los marcos normativos existentes, dando una importancia fundamental a la estructura de estas actividades a partir del curso de vida. Y esto es clave, ya lo hablaremos también, y es porque a veces las personas hacen acciones de prevención o de promoción para todo el mundo sin tener en cuenta, por ejemplo, si son niños, si son adolescentes, si son adultos jóvenes, si son adultos mayores, porque se cree que para todo el mundo llega igual, y resulta que no. Pero bueno, retomemos paso a paso cada uno de estos temas. Empecemos por ese análisis contextual y epidemiológico. Voy a pararme acá primero planteándoles una pregunta a cada uno de ustedes. Supongamos que ustedes tienen que realizar una campaña o un programa para prevenir el uso de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Entonces me gustaría preguntarles bueno, les dicen, se tiene que prevenir el tema del consumo de sustancias. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. ¿Qué sustancia buscarían prevenir ustedes? ¿Qué sustancias buscarían prevenir? Díganme una. Que usted diga, uy, yo me iría a prevenir esto. ¿Qué se les ocurre?
no importa, no nos fundamentemos en lo que nos diga, digamos, los datos, lo que ustedes crean. Desde Tal sus vez creencias, desde sus experiencias, ¿qué buscaría prevenir? Dime. Leo, yo creo que el alcohol. Sandra dice alcohol. Listo, Sandra, gracias. Ahorita te pregunto el por qué. No, todavía no la pregunta, pero ahorita te pregunto el por qué. Aparte, ¿quién más? Bueno, voy a hacer una pregunta más sencilla. Sandra ya me dijo eso. ¿Cuál creen que es la sustancia psicoactiva que más se consume en nuestro país? La cocaína y la marihuana. Pilar dice La cocaína, marihuana. El café, la cafeína. cafeína. Listo. Eh, Sandra, sí, Sandra nos dijo que ya empezaría por el alcohol, ¿cierto? ¿Fuiste tú, cierto, Sandra? Sí, señor. Listo. Ahora sí te pregunto, Sandra, ¿por qué lo empezarías a hacer por ahí? Porque es una de las sustancias psicoactivas más socialmente aceptadas, ligadas al consumo cultural en todos los eventos importantes, lamentablemente, del curso de vida. Desde un baby shower hasta un funeral se amenizan triste y equivocadamente con alcohol. Y además vemos comportamientos en productos como, no sé, telenovelas, películas, Por donde todo es lado. aceptado, donde es el solo brindis de cualquier evento, incluso inaugurando escenarios de salud, es a la luz de una copa de licor. Sandra, muchas gracias. Creo que das un muy buen contexto. Y les preguntaba, les hacía la pregunta de cuál creen que es la sustancia más usada. Porque muchas personas les dicen, oiga, se tiene que prevenir el uso de sustancias psicoactivas. Me pareció interesante porque muchos nombraron sustancias legales, pero generalmente las personas piensan que se debe, o sea, que lo que más se consume son las sustancias ilícitas, por ejemplo, hablando específicamente de este tema. Y entonces resulta que ese es un panorama que desconoce, por ejemplo, la realidad epidemiológica. Entonces, claro, seguramente no está mal los que dijeron las sustancias que plantearon, no está para nada mal, porque no tienen por qué conocer el contexto epidemiológico. Pero si yo ya voy a formular esta acción, lo primero que debería hacer, como planteado acá, es hacer ese análisis contextual y epidemiológico. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, los datos actualmente frente a este tema? Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, que la sustancia que más se consume, en nuestro país es de lejos el alcohol, con una prevalencia de vida del 87.07%. Esa es la prevalencia de vida. Es decir, en drogas se habla de tres tipos de prevalencia: prevalencia de vida, prevalencia de año y prevalencia de mes. Prevalencia de vida, porcentaje de personas que consumieron o proporción de personas que consumieron una sustancia una vez en la vida. Año, los que lo hicieron al menos una vez en los últimos 12 meses. Y el último mes, los que consumieron la sustancia al menos una vez en los últimos 30 días. Estas son todas prevalencias de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia el 87.07% de la población ha consumido alcohol al menos una vez en la vida. Cuando yo presento estos datos, mucha gente dice, yo pensaba que era mayor. Pero igual es altísimo. Esto es altísimo. Y abajo ustedes ven la edad de inicio. La edad de inicio. Y es, ¿a qué edad lo hiciste tú por primera vez? De hecho, se los pregunto a ustedes. ¿Cuántos años? Sí, voy a hacer el ejercicio para que entendamos algo de PIP acá. Traten de pensar, traten de recordar cuántos años tenían ustedes la primera vez que consumieron alguna bebida alcohólica. Alguna. Cualquiera. Que la hayan probado, no que se hayan emborrachado. Sabajón, refajo, cerveza, champaña. Un sorbito, no que se hayan pegado. ¿Cuántos años tenía? Normalmente cuando yo hago esa pregunta, la gente piensa de 14, 13, 12. Hay algunos incluso que dicen, uy, yo creo que antes, porque mi mamá me daba brandy para dormir. Listo. En Colombia ocurre a los 13. La siguiente es tabaco con un 42%. También inicia a los 13 años. Marihuana, que es la sustancia en este momento ilícita de mayor consumo, es de 11.48%. Mucha gente se imagina que es mucho más alto la prevalencia. Uno le pregunta a la gente, ¿qué porcentaje de personas crees que han consumido marihuana alguna vez en la vida en Colombia? Y la gente pone números mucho más altos.
Y nos resulta que es 11.48%. ¿Sí? Y la edad de inicio está sobre los 14 años. Y cualquier otra sustancia ilícita más o menos 12.98%. Cocaína, por ejemplo, está sobre el 3%. Es más alto el consumo de éxtasis en nuestro país, que se ubica sobre el 4.5%. Heroína está por debajo del 1%. Entonces, ¿por qué les traigo yo esto? Porque es que a veces cuando uno desconoce el panorama epidemiológico, uno puede cometer unas embarradas gigantes. ¿Sí? Yo recuerdo alguna vez una acción que se hizo en un municipio específico para prevenir el consumo de heroína. Y entonces hicieron una cantidad de cosas. De hecho, se quería hacer una especie como de reducción de riesgos y daños. Bueno, eso fue bastante polémico. Y lo trataron de implementar, y en el momento de esas implementaciones, pues en últimas no fue nada exitoso. No porque no llegara a funcionar, sino porque no iba nadie. Y es que en últimas se desconoció el contexto epidemiológico por completo. Y es que el consumo de heroína en Colombia no es un problema. Es más problemático el consumo de bazuco que el de heroína. ¿Sí? Entonces, claramente, se empezó por ahí, se destinaron una cantidad de recursos, una campaña que podría llegar a ser hasta interesante, pero se dio un desconocimiento por completo. Entonces, por eso cuando Sandra nos decía, yo empiezo por el alcohol, estoy totalmente de acuerdo con Sandra. A mí, de hecho, me preguntan, ¿cuál es la mejor forma de prevenir el consumo de sustancias? Yo les digo, no hable de cocaína, no hable de bazuco, no hable de éxtasis, porque eso no sirve para nada. Vaya y trabaje el tema del alcohol. Trabaje el tema del alcohol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé, además, lo que nos dicen los datos y el contexto epidemiológico es que la primera sustancia que las personas prueban es el alcohol. O sea, nadie empieza, por ejemplo, por cocaína. Todos empiezan por el alcohol. Sí, en este momento ha cambiado un poco la dinámica porque mucha gente empieza, o sea, antes también empezaban por cigarrillo o alcohol. Más alcohol que cigarrillo, pero ahorita está pasando un fenómeno muy interesante con el tema de los vapeadores y los dispositivos electrónicos, porque como ahora saben a vainilla, chocolate, fresa, pues parece ser que ahora esa es la puerta de inicio. El caso es que en últimas, este contexto lo que nos muestra es, o lo que nos dice la evidencia específicamente en temas de consumo, es que cuando una persona inicia el consumo de alcohol a edad temprana, por eso pongo la edad ahí, es mucho más probable que transite por las otras sustancias psicoactivas. Es decir, una persona que prueba el alcohol a los 13 años tendrá mucha mayor probabilidad de consumir otras sustancias psicoactivas a una persona que inicia a los 15. Pero el que inicia a los 15 tendrá más probabilidad de transitar a otras sustancias psicoactivas cuando el que tiene 17. Pero el que tiene 17 tendrá más probabilidad que el que tiene 21. Y sobre todo, ese consumo, si se da antes de los 21 años, tiende a ser mayor probabilidad de que haya abuso o dependencia o otros problemas de salud mental, porque recuerden que en últimas, este tema del consumo de sustancias psicoactivas termina siendo un factor de riesgo gigante para enfermedades no transmisibles, entre las que se encuentran todos los problemas de salud mental. Lo sabemos y lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Que de hecho un consumo temprano de bebidas alcohólicas, por ejemplo, afecta la maduración del área prefrontal del cerebro, y esto puede generar una reducción significativa en procesos de atención, solución de problemas, regulación de impulsos, regulación de emociones y también problemas de memoria, de atención. Entonces el caso es que cuando yo ya tengo claro un contexto epidemiológico, es mucho más fácil hacer la formulación de, voy a hacer una campaña de promoción y prevención ¿hacia qué? Pues entonces, en última, si yo estoy en el municipio de Arauquita, pues tendré que mirar desde los RIFs, o desde el Civigila, o desde los estudios nacionales, por ejemplo, cuál es ese contexto epidemiológico, cuál es el problema real de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en el municipio. Lo segundo va a básicamente poder identificar los factores de riesgo y de protección de la problemática. Seguramente cuando defina que, ahorita ahí está la definición de que es un factor de riesgo y un factor protector, y seguramente ya no lo sabemos de memoria. Pero acá es importante entender que realmente es un factor de riesgo y un factor protector.
Entonces, pero para dar un contexto a esto, entonces entendamos que un factor de riesgo son aquellas características sociales, individuales y culturales que aumentan la probabilidad de que se presente un problema. Características que aumentan la probabilidad de que una persona tenga depresión. Características que aumentan la probabilidad de que una persona pueda tener un problema de ansiedad. Características que aumentan la probabilidad de que una persona consuma sustancias psicoactivas. Factor protector será todo lo contrario, ¿no? Serán características sociales, individuales y culturales que reducen la probabilidad. Eso reduce la probabilidad de que se presente el problema. O sea, si tú haces esto, será menos probable que tengas depresión. Si tú haces esto, será menos probable que tengas ansiedad. En cambio, el factor de riesgo es, si tú haces esto, es más probable que te pase. Pero ojo, hablamos siempre en términos de probabilidad. Esto es fundamental. Porque es que hay mucha gente que dice, no, pero es que yo hice todo lo que usted me dijo. Yo hice actividad física, yo comía súper bien, yo todos los factores protectores los desarrollé. Sí, usted aumentaba usted reducía con eso la probabilidad de que se presentara un problema. Ese problema cardiovascular. Pero, pues es una probabilidad. Existen otras cosas sobre las cuales, pues, tenemos control. O sea, se redujo la probabilidad, pero pues pasó. Pero si usted en últimas no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho todo lo contrario, hubiera aumentado la probabilidad, tal vez hasta más temprano le hubiera pasado lo que le pasó. Sí, y es claro que siempre lo planteemos es en términos de probabilidades, porque mucha gente que a veces se molesta por esto, ¿no? Y es, oiga, hice un programa de prevención de consumo de drogas, pero mi hijo tomó. Sí, o sea, se redujo la probabilidad, pero estamos en términos de probabilidades. De 100 pelados, uno tomó. O de 100 pelados, 2 tomaron marihuana. O 3 o 4. Pero si tal vez no lo hubiéramos hecho, el número de las personas que lo llevaban a cabo no hubieran sido 3 o 4, tal vez hubiera sido mucho más. Hubiera sido mucho mayor. Pero aquí hay un elemento que es esencial. Y es entender que esos factores de riesgo y de protección deben ser reales. O sea, esos factores de riesgo de protección deben estar basados claramente en la evidencia, no es de lo que yo creo, porque muchas veces estos factores de riesgo y de protección no tienen un sustento. Miren, yo todavía me sigo encontrando campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que hablan de vamos a hacer utilizar adecuadamente el tiempo libre, vamos a llevarlos a todos a jugar. O sea, podrá tener una pequeña relación estadística, pero hay muchos factores que tienen una relación mucho más fuerte. Esa vaina tiene una relación mínima. Y todavía existen programas de prevención del consumo de drogas que se basan en vamos a llevarlos a todos a jugar fútbol. Entonces sabe que esa vaina no sirve para casi nada. ¿Sí? Eso no garantiza prevención. Existen, si ustedes recuerdan, la metodología de la investigación. En metodología, en las investigaciones, cuando yo encuentro investigaciones, artículos científicos, hay artículos científicos que me permiten o son claves para la identificación de factores de riesgo y de protección, como lo son los estudios correlacionales y los estudios explicativos. Los estudios correlacionales y los estudios explicativos. ¿Sí? Los estudios correlacionales pues, nos permiten con relaciones estadísticas decir, por ejemplo, sabemos que hay una relación positiva entre depresión y ansiedad, a mayor depresión y mayor ansiedad. ¿Sí? Sabemos que a mayor cantidad de horas de actividad física hay menor depresión. Cuando yo encuentro ese tipo de estudios, ahí es donde yo identifico quiénes son factores de riesgo, quiénes son factores de protección. ¿Sí? Y lo mismo con los estudios explicativos. Por ejemplo, en el año 2016, el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Justicia, hicieron el último estudio nacional de consumo de drogas con población escolarizada. Ese estudio me gusta mucho. Ahorita les dejaré la página o les voy a compartir igualmente unos links para que ustedes lo revisen. En esa página, o más bien en ese estudio, pues ellos hacen el estudio de consumo de drogas con chicos escolarizados entre los 12 y los 17 años. Y les preguntan si han consumido las drogas, bla, bla, bla. Pero hay una pregunta que es muy, muy interesante.
o dos preguntas muy interesantes y son preguntas orientadas a mirar la percepción de riesgo, es decir, ¿qué tan riesgoso es para ti consumir alcohol? ¿Qué tan riesgoso es para ti consumir marihuana? ¿Qué tan riesgoso es para ti consumir heroína? Y entonces hacían un análisis estadístico, hacían una gráfica de dispersión, una gráfica de líneas, en la que básicamente se encontraba que a mayor percepción de riesgo, menos consumo. Y es que es lógico. Si tú percibes riesgo en algo, será menos probable que lo hagas. Tú percibes que es riesgoso botarte de bungee jumping, pues no lo haces. Si tú dices, no, eso no es riesgoso, pues es más probable que lo hagas. Lo mismo acá. ¿Cuáles eran las sustancias en donde los chicos percibían menos riesgo? Bien lo decía Sandra, la sustancia menos riesgosa por toda la influencia social es el alcohol. El alcohol no tiene ningún riesgo. Pues yo a mi papá tomar, a mi mamá en el bautizo me dieron, en la primera comunión me dieron vino, o sea, pues eso no es riesgoso. Inyectarse heroína, eso sí es riesgoso, esa era la más riesgosa, la que identifican como más riesgosa. Entonces, encontraban que con una línea súper exacta en la que básicamente sí, si usted, las sustancias que son menos riesgosas, percibidas como menos riesgosas, pues serán más consumidas. Hay un factor de riesgo. La percepción de riesgo es un factor de riesgo del consumo de sustancias. Listo. Entonces, si yo voy a identificar factores de riesgo, entonces un factor de riesgo es percepción de riesgo. Y la otra que encontraron que me parece muy bacana, que es la más interesante de todas, les preguntaban a los chinos, oiga, ¿su papá se involucra en su vida? Entonces el pelado decía, sí o no. ¿Su papá conoce quiénes son sus amigos realmente? El pelado contestaba. ¿Su mamá conoce los números telefónicos de sus amigos? ¿Su papá conoce realmente usted dónde está cuando está en la calle? ¿Su papá habla con usted? ¿Su papá le expresa sus sentimientos? Unas cosas muy chéveres que básicamente mostraban qué tan involucrados estaban los papás en la vida de sus hijos. Eso se llama involucramiento parental. ¿Sí? Y encontraron una vaina también brutal. Ahorita les comparto los estudios para que los vean y vean las gráficas. Y comparaban las prevalencias de consumo con los puntajes de involucramiento parental. Y básicamente lo que mostraban era que a mayor involucramiento parental, menos consumo o había consumo nulo. Pero cuando no había involucramiento parental, la prevalencia de consumo era altísima. Y cuando era medio, el consumo era medio. Y lo hicieron con cada sustancia, con tabaco, con alcohol, con marihuana y con otras sustancias ilícitas. Entonces eso mostró algo fundamental y existe otro factor de riesgo o más bien factor protector, que es el involucramiento parental. Si usted se involucra en la vida de sus hijos, habrá menos probabilidad de que haya consumo. Pero entonces se encontraron una vaina más brutal aún, porque se dieron cuenta de que el involucramiento parental no solamente era un factor protector para que no se presentara el consumo, sino que era un factor protector de ideación suicida, era un factor protector de desregulación emocional, era un factor protector de maternidad y paternidad temprana y era un factor de protección de heteroagresión y autolesiones. Imagínense esa vaina. Esa es la razón por la cual en el Plan Decenal de Salud Pública, uno de sus objetivos es aumentar los niveles de involucramiento parental. Y ahorita, para el nuevo Plan Decenal de Salud Pública está lo mismo, porque se dan cuenta que el involucramiento parental es una vaina brutal, o sea, es un factor protector gigante. Les estoy nombrando básicamente dos. ¿Listo? Pero es encontrar factores que realmente estén relacionados con. Venga, ¿cuál será el factor de riesgo de que una persona tenga depresión? Pues voy y busco. No es no echarle ganas. Seguramente un factor de riesgo puede ser la poca actividad o acciones conductuales. Seguramente puede ser un tema de no regulación emocional. Entonces, si yo ya identifico que esos son los factores de riesgo, pues ya sé qué es lo que tengo que potencializar. Y eso me da paso a plantear mis objetivos, que es el siguiente paso a paso. Vamos paso a paso de cómo hago mis acciones. Lo primero, recuerden,
hace su análisis contextual y epidemiológico, como puse aquí mi ejemplo. Después, usted identifica los factores de riesgo y factores protectores. Para eso yo voy y busco mis artículos correlacionales y miro qué variables realmente están relacionadas. Posteriormente, planteo mis objetivos de prevención. Generalmente los objetivos de prevención van en 3 líneas. Objetivos de prevención y promoción, es decir, prevención sería actuar sobre esos específicos de riesgo, ¿no? Reducir los factores de riesgo, o si va a hacer promoción, pues sería potencializar los factores protectores. Entonces, prevención, reducir los factores de riesgo, promoción, potencializar esos factores protectores asociados al problema. Otro tema puede ser prevenir la transición de las problemáticas. Ya se ha presentado, ya existe un problema. Voy a prevenir que se siga transitando. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en consumo de sustancias, y es, usted ya me consume alcohol. Voy a prevenir que usted no transite al consumo, por ejemplo, de tabaco, o que usted no transite al consumo de cannabis, o que usted no transite al consumo de las otras ilícitas. O que no transite, si estoy hablando de consumo, si usted tiene un consumo recreativo, que usted no me transite a un consumo abusivo o a un consumo dependiente. ¿Sí? O sea, ya no puedo decir que no se dé la conducta. Sí, de hecho la persona puede decir, no, si ya tengo un consumo de marihuana de forma recreativa, ¿qué acciones puedo hacer para que básicamente no se transite a un consumo abusivo, a un consumo dependiente? Y el otro es disminuir las consecuencias negativas asociadas a esta situación también. O sea, ya existe una problemática, ya existe un problema psicótico. ¿Qué puedo hacer? Seguramente disminuir las consecuencias negativas asociadas al problema. ¿Sí? Acciones que me permitan reducir eso. Ese es el tercer elemento. Pero mire que yo llego acá, pues en últimas pasando por esto, y es, digamos que me da un contexto saber estos 2 pasos anteriores hacia dónde quiero ir, hacia dónde le voy a apuntar. Si yo sé, por ejemplo, que me dicen, Leo, es que usted va a trabajar con adultos y va a trabajar el tema del consumo de alcohol. Contexto epidemiológico, el 87% de la gente ya toma. La mayoría de la gente adulta en Colombia toma. Pues seguramente pues yo no me voy a ir por mi primer objetivo, pues porque tal vez ya todos están tomando. Tal vez me voy seguramente al segundo, y es que las personas probablemente no tengan un consumo abusivo dependiente de la sustancia. Probablemente, ¿sí? Sobre todo si identifico estos factores de riesgo. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Pues cuando nosotros hablamos de prevención, en prevención existen 3 tipos de alcances, que son los alcances universales, selectivos e indicados. Son completamente diferentes y es muy importante entender que esa diferencia debe venir muy atada a los objetivos. ¿Listo? La prevención universal, ¿cuál es? La prevención universal es aquella que va dirigida a todo el mundo. Es la prevención que va dirigida a todo el mundo. ¿Vale? La prevención selectiva será aquella que va dirigida a grupos específicos que comparten un factor de riesgo o tienen factores de riesgo similares. Ya explico bien cada una. Y la prevención indicada será a individuos, algunos teóricos hablan que también pueden ser grupos muy pequeños, en donde básicamente uno desde, por ejemplo, un tamizaje, parte una acción específica, dirigida específicamente, indicada a este individuo, para reducir sus factores de riesgo, potencializar sus factores protectores, a partir, bueno, digamos que hay muchos modelos de cómo hacerlo. Generalmente lo que fundamenta esto se le conoce como intervención breve basadas en entrevistas motivacionales. Las intervenciones breves son prevenciones indicadas. Y es, yo voy a tratar de reducir tus factores de riesgo. Voy a potencializar tus factores protectores, ¿sí? Entonces, digamos que, permítanme un segundo que me estoy olvidando. Lo siento. Entonces, miremos cada una de estas. La prevención universal va dirigida para todo el mundo. ¿Cuándo la debo hacer? Cuando tu objetivo
cuando tu objetivo es fortalecer, promocionar algún factor protector, potencializar un factor protector. Ahí se hace prevención universal y va dirigida para todo el mundo. La prevención selectiva se hace más cuando yo ya identifico factores de riesgo y lo que busco es reducir factores de riesgo. Ojo acá, porque muchas veces las personas hacen prevención universal cuando deberían hacer prevención selectiva. Ejemplo, el video que les puse al principio. ¿Se acuerdan del video del consumo de cocaína? ¿Qué porcentaje de la población consume cocaína en Colombia? En ese entonces igual el 3%. Pero yo no hice una campaña para el 3% que tiene ese factor de riesgo por consumo de cocaína. Hice una campaña para todo el mundo, para el 100% de la población. Entonces ahí el tema es, en últimas había seguramente de ese 97 que no había consumido, pónganle un 2 que podía llegar a tener el riesgo, pero un 95 que ni tenía el riesgo ni tenía el consumo. En últimas, pues lo que pudo ocasionar es, oiga, yo, sí que será esa vaina de la cocaína, pues acá se habla de eso, ¿por qué no probarla? ¿No? Y ahí, por ejemplo, con muchas campañas que entonces, en vez de dirigirse específicamente a un grupo, la sacan para todo el mundo. Entonces yo por eso tengo ciertas discusiones, por ejemplo, con algunas campañas, por ejemplo, en temas de drogas, en donde hablan de, no, el LSD de tal y tal forma. Y uno dice, puta, el LSD lo consume el 5% de la población. Y estás haciendo una campaña para todo el mundo. En últimas terminas seguramente generando más curiosidad y siendo un factor, ahora, tu campaña termina siendo un factor de riesgo y no un factor protector. Esas campañas, cuando ya van dirigidas a reducir un riesgo específico, se hace de forma selectiva. Voy a poner un ejemplo clásico, el ejemplo clásico. Los profesores llegan cuando, antes de estar en OPS, trabajaba con muchas instituciones educativas, entonces me llamaban, no Leo, es que necesito que hagamos un programa de prevención porque encontramos a 5 chicos consumiendo marihuana en el colegio. Entonces, normalmente, ¿qué hacen ellos? ¿Se encontraron a 5? No, hay un consumo de marihuana bravísimo en el colegio y reúnen a todo el colegio para que uno les hable de marihuana. Error fatal, gravísimo. Cojamos a esos 5 que tienen un riesgo particular y hagamos una prevención selectiva. O si lo trabajamos individualmente, cada uno de ellos hacemos una prevención indicada. Y seguramente con el colegio lo que yo puedo hacer con los otros chicos que no consumieron, seguramente no darles una charla sobre qué es la marihuana, porque pues eso no va a servir de nada. Sencillamente lo que sí puedo hacer es tal vez una actividad en donde yo genere una promoción de los factores protectores asociados, más involucramiento parental, tal vez con los papás, una desmitificación del consumo con los papás, probablemente, fortalecer los factores protectores. Pero miren cómo muchas veces se toma una acción que debería ser selectiva y se aplica de manera universal. Eso es importantísimo no hacerlo, porque cuando uno implementa o toma el camino que no es aquí, es donde la acción termina siendo iatrogénica o termina siendo contrapreventiva. Obviamente esto tiene que enmarcarse, ¿no? Esto tiene que enmarcarse. Pues, existe nuestra ley de salud mental, existe la resolución 089. Hay un documento que se los voy a compartir, son los lineamientos internacionales de prevención de Naciones Unidas. Estos están hechos pues en temas de drogas, pero definitivamente aplica, yo creo que en general para toda la salud mental. Es un documento muy interesante que recopila este documento que les estoy mostrando acá. Este documento, por ejemplo, ahí dice, este documento recopila todos los elementos, o sea, todas las acciones que cuentan con evidencia de que sirven en prevención o en promoción de factores protectores. Y lo primero que nos dice este documento es todas las acciones de prevención y promoción deben enmarcarse, o más bien, deben estar desde una lógica, y es una lógica del curso de vida. Es decir, entienda que lo que le sirve a un niño tal vez no le sirve a un adolescente, lo que le sirve a un adolescente tal vez no le sirve a un adulto joven o a un adulto mayor. Diferencie las acciones desde el curso de vida. Entonces, ese documento, cuando ustedes relean ese documento, van a encontrar por cada apartado qué hacer y qué no hacer. Para niños, haga esto. Para población escolar, haga esto y no haga esto. ¿Sí? Entonces, algo que también me parece importante acá es,
¿La prevención desde dónde inicia? Desde la lactancia. Queremos generar acciones de prevención y promoción en salud mental, empecemos a trabajar con las madres lactantes o con todas aquellas personas que planean ser padres de familia. Porque es que en últimas el embarazo es una etapa de formación supremamente importante, ¿sí? Y que ahí va a ser trascendental entonces el tema de la alimentación, el tema de no consumo de sustancias psicoactivas, porque sabemos que esto va a generar una mayor predisposición para la criatura. Desde ahí empieza la prevención. En la primera infancia, por ejemplo, este documento nos dice que las acciones deben reforzar sobre todo el desarrollo social y cognitivo de los niños entre los 2 y los 5 años. O sea, en lo que la parte cognitiva implica las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, como la solución de problemas, la toma de decisiones, desde ese momento de su vida. Y sobre todo el tema de desarrollo social y habilidades sociales. En la población escolar, por ejemplo, desde aquí usted ya puede empezar a trabajar el tema de habilidades para la vida, sobre todo temas de reconocimiento de emociones y manejo de las mismas. Y resalta que aquí es muy importante, por ejemplo, una clave que da es trabajar con los docentes, con la comunidad académica. Yo siento que los profesores siempre deben ser unos aliados fundamentales en temas de promoción y prevención con población infantil y con población escolar. Porque en últimas el profesor pasa toda la vida, o sea, pasa una gran parte del día con ellos. Y acá es importante trabajar con ellos, generar una desmitificación de creencias alrededor de la salud mental, que no todo es TDAH, de las acciones que ellos pueden hacer para promocionar, por ejemplo, las habilidades para la vida, que el tema de enseñarle a un niño a manejar sus emociones, cómo regular el estrés, cómo tomar decisiones, cómo solucionar problemas, es esencial. Con el tema de los adolescentes, por ejemplo, seguir trabajando el tema de habilidades para la vida, seguir regulando regulación emocional, un trabajo que ahora, digamos, sabemos que es muy esencial, el tema del mindfulness o vivir el aquí y la ahora desde una conciencia plena, haciendo un reconocimiento de valores, sentidos y propósito. También digamos que algo que ha dado como estos avances en la evidencia desde una perspectiva logoterapéutica es que cuando una persona identifica cuáles son sus valores, su sentido y su propósito, será menos probable que se presenten algunas problemáticas de salud mental. Y claramente un trabajo con familias que es esencial para seguir aumentando el involucramiento parental porque es el factor protector enorme en muchísimas problemáticas de salud mental y dando también un reconocimiento de emociones para que las pautas de crianza no se paren desde ahí, es decir, para que el papá no termine castigando al niño porque rompió el vidrio y tengo ira y lo tome como una estrategia para desahogar su ira, sino más bien como que esa pauta de crianza sea un mecanismo para formar al individuo en los valores propios de la familia y de la casa. Bueno, esto así es como a grandes rasgos lo que quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Yo creo que es importante acá resaltar yo creo que el tema de la prevención es muy importante, es muy bonita de hacer, pero tenemos que ser respetuosos con la prevención y con la promoción. O sea, cuando de verdad se hace PIP es como, insisto, es como el patito feo, es como haga algo rápido y ya. Y yo prefiero que muchas veces la gente no haga nada a que haga prevención mal hecha. Yo a veces prefiero que la gente no haga nada, así la prevención no es sistemática y no tiene unos factores de riesgo de protección identificados claros y no tiene unos objetivos hacia a los que les está apuntando. Que si la persona no es capaz de identificar si su acción debería ser indicada, universal o selectiva, es mejor no hacer nada, porque, insisto, la prevención mal hecha, pues muchas veces termina siendo un factor de riesgo más para la problemática. O díganme si no, ¿cuántas todavía se ve la persona que fue ex consumidora o tuvo un problema de dependencia a la sustancia yendo a las instituciones educativas a hablar de cómo salió el consumo? Cuando ya sabemos que esa vaina es un atentado a la salud pública, ¿sí? Todavía vemos, desafortunadamente, páginas e instituciones que más que prevención o reducción de riesgos y daños terminan haciendo una apología a las problemáticas y a los factores de riesgo. Entonces, por eso creo que es importante tratar esto con respeto, enmarcarlo desde una metodología clara y científica como lo somos nosotros. Muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.
Bien, abrimos el espacio para preguntas. Nos quedan unos pocos minutos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario con relación a lo que el doctor Leonardo acaba de mencionar. ¿Preguntas o comentarios? Buenas Sí, adelante. noches. Algo que comentaba que de pronto de lo que se usa mucho y de eso se ve acá en todos los territorios es de la utilización de las experiencias de personas que han sido o no, que son consumidoras pero que no están actualmente consumiendo, que no dejan de ser consumidoras. Entonces, tú mencionabas algo de que eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque, o sea, me queda esa inquietud. Uno, porque generalmente lo hacen de forma universal. Generalmente cuando esto se hace en un colegio, entonces terminan llevando a todo el colegio para escuchar la historia, o a todos los chicos de 11 o de décimo, bueno, a que escuchen la historia. Y entonces en últimas hay unos que pues ya seguramente podrán tener la experiencia y la historia les parece completamente normal, pero para otros en últimas termina siendo como algo completamente novedoso que termina teniendo muchísima más información que la que incluso ellos ya tienen. Y algo de lo que se ha encontrado es que normalmente lo que termina generando esta historia es como un sinónimo de yo entré y pude salir. Y no solamente pude salir, sino que ahora trabajo en esto. ¿Sí? Y ahora puedo ser hasta reconocido por esto. Entonces, en últimas, pues no muestra muchas veces la realidad de lo que pasa, por ejemplo, en temas de consumo, y es que solamente un pequeño porcentaje de la población que tiene un consumo abusivo dependiente, pues realmente puede salir de manera exitosa, obtener una abstención exitosa del consumo. Y sí, digamos que lo que nos muestra la evidencia es que muchas veces cuando este tipo de acciones pasan, lo que termina siendo es como un mayor factor de riesgo y mayor probabilidad de que se genere curiosidad en los chicos. Normalmente acá, por ejemplo, lo que te decía, por ejemplo, a mí cuando me decían, oiga, necesitamos que trabajes un tema de consumo con los chicos, normalmente era pura promoción de factores protectores y casi nunca les hablaba de las sustancias. Normalmente esa conversación hacia dónde terminaba, hacia los chicos que ya sabíamos que sí tienen el factor de riesgo, que sí estaban consumiendo, o con los padres de familia porque ellos sí se terminan volviendo un factor protector gigante en casa y es esencial que ellos sí estén muy informados, ¿sí? Pero imagínate, por ejemplo, en donde yo llegue donde un chico y le diga, no, es que yo metía metanfetaminas o consumía ácidos y los ácidos me los metía por el ojo. Entonces alguien dice, ay, los ácidos se pueden consumir por el ojo. Termina siendo es más ese factor de riesgo. Ok, gracias. No lo tendré en cuenta porque de hecho yo trabajo en una entidad territorial y superviso y personal a cargo. Entonces, ¿En qué están entidad haciendo territorial algo así trabajas? en Sincelejo, Secretaría de Salud de Sincelejo, Sincelejo Sucre. Listo, ¿no? Yo creo que en algún momento haremos unas acciones junto con el Ministerio en temas de fortalecimiento de prevención del consumo de sustancias psicoactivas específicamente. Entonces estaremos muy atentos también para poderles hacer la invitación. Sí, muchas gracias. Espero que nos tengan en cuenta acá. Claro que sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Bien. Entonces ya siendo las 7:15 de la noche, le agradecemos a Leonardo por su presentación en la noche de hoy. Asistieron de forma continua 35 participantes, ahorita ya hay 30. Esta sesión va a quedar grabada y los invitamos a continuar avanzando en este módulo 4 en la plataforma. Leonardo, muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias y que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.